¿Cómo están, hermanos? Bien. Eh, Quiero que por favor busquemos en nuestras Biblias en Deuteronomio. Son 2 versículos. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor. Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Dice tu palabra, Señor, que a quién iremos sino a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra. Te pedimos que seamos, Señor, prestos para escucharla y actuar, Señor, sobre lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y yo quiero hacer algo antes de comenzar bueno, ya he comenzado el mensaje, pero quiero hacer algo y voy a echar unas fotos, ¿sí? Es parte de lo que quiero. Mira, Mari Carmen me hace. Pero quiero echar una foto, voy a echar primero a este lado, y ahí está, ya hay gente posando y riéndose, muy bien para la foto, y después voy a este lado, ¿sí? Voy a echar a este lado primero. A ver, se sonríen, por favor. Ok, ya tomé. Ahora acá. Ahí está. Bien. Imaginemos que estas fotos que acabo de tomar, van para un álbum. Las vamos a poner en un álbum, ¿sí? Y el álbum es un álbum de la iglesia, pero no de cualquier iglesia, es de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, y es un gran álbum, bastante grueso, porque estamos hablando de la iglesia del Señor en el mundo. Y de repente comienza a abrirse ese álbum y comienza a mirar los primeros pasos de la iglesia cristiana. Cuando el Señor establece no un nombre de una iglesia, sino su iglesia, por allá en el tiempo de la iglesia primitiva, y comienza a pasar esas páginas de aquel álbum. Comienzas a ver aquellas fotos. Imaginemos las fotos de la iglesia primitiva, ¿cómo sería? Imaginemos ese cuadro. Yo tengo un cuadro en mi mente de cómo sería aquel día también en Pentecostés. Aquel día cuando estaban Pedro y Jacobo. Esto es parte de la iglesia. Pedro y Jacobo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor, levántate y anda. Cuando le dijeron al cojo la hermosa, y así por el estilo empezamos a ver muchas fotos en ese álbum de la iglesia. De repente llegamos a la iglesia perseguida, un ejemplo, y comenzamos a ver fotos también de la iglesia perseguida. Y en ese álbum de fotos, de repente comencemos a ver muchos de nuestros hermanos muertos por causa del Evangelio. Pero son todos parte de ese álbum porque todos somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Seguimos pasando el álbum, las fotos, y ahí aparece, mira, ahí estoy yo. Ahí cuando yo me convertí, mira, estoy en ese álbum también, pues soy parte de esa iglesia. Y de repente seguimos pasando las fotos y llegamos hasta la iglesia antequera. Aquí estamos nosotros. Y estamos dentro de ese álbum. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia de Cristo y somos la iglesia que el Señor ama. Somos la iglesia por la cual el Señor dio su vida. Nosotros somos parte también de ese gran álbum que se llama la iglesia cristiana o la iglesia de Cristo. Y cada vez que pasamos las páginas de ese álbum, cuando estamos viendo la iglesia en Antequera, seguimos pasando páginas y empezamos a recordar, mira, en aquel momento, mira cuando pasó esto, o mira cuando se construyó tal cosa. Es parte de la historia de la iglesia cristiana. Y estamos nosotros todos ahí en ese gran álbum de la iglesia.
Y todavía faltan fotos por añadir, porque hay gente que se va a añadir en el camino, ¿sí? Gente nueva que va a llegar y a lo mejor más adelante no vamos a estar en una foto en un lugar, pero estaremos en otro lugar, ¿sí? Lo digo en el caso de nosotros, hemos estado en la iglesia de Puerto Rico y de repente estamos aquí. Entonces, lo que quiero decir es que todos nosotros somos parte de la iglesia. Y aunque se sigan añadiendo fotografías a ese álbum, lo que quiero que tengas en mente es que por esa iglesia, por esa gran álbum de fotos que podemos pensar de lo que es la iglesia y quiénes somos la iglesia, el Señor ha dado su vida por la iglesia, por nosotros. Y que no tengamos en poco esto, sino que miremos nuestras vidas y miremos ese álbum de fotografías con emoción, sabiendo de que somos una gran familia en la tierra que conocemos al Señor. Así que esas dos fotos van para ese álbum de la iglesia. Pero de seguro yo creo que el Señor querrá que en un futuro más, cuando se pongan más fotos, no estén todos estos bancos vacíos, ¿verdad? Sino que estén llenos de mucha gente, de personas que necesitan y de personas que han respondido que sí al Señor. Leí en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 13 y 14, y si nos remontamos un poquito al tiempo del pueblo de Israel en Egipto, cómo era su vida en esclavitud en aquel tiempo en que estuvieron en Egipto. Y no quiero narrar toda la historia de Israel en Egipto porque pasaron muchas cosas en Egipto. Fueron muchos años allí metidos en Egipto. Entonces, Dios sacó a Israel de Egipto, la tierra de Egipto, que era una tierra llana, una tierra donde no había lluvia. Cuando Israel estuvo cautivo en Egipto, gran parte de su labor era ir a sacar agua al río Nilo y traerla a los sembrados que estaban trabajando allí en la tierra. Cuando el Nilo crecía, las aguas se desbordaban y ellos con mucho trabajo y esfuerzo canalizaban esa agua, metiéndose en el lodo y trabajando duro para canalizar esa agua a los sembradíos en Egipto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, después de todos esos años de esclavitud, 400 años de esclavitud, les dice, óyeme, los voy a llevar a una tierra, a una buena tierra, donde yo voy a enviar la lluvia. Para el pueblo de Israel que había crecido en Egipto, estamos hablando de 400 años, imagínate la generación que creció bajo esclavitud, ¿sí? Porque los hijos siguieron naciendo, pero muchos de ellos nacieron bajo el yugo de Egipto, o sea, bajo la esclavitud. Ellos no sabían lo que era eso. El Señor les estaba diciendo, yo te voy a llevar a una tierra donde yo voy a enviar la lluvia en cada temporada. Eso de que tú vayas a estar yendo al río, eso se acabó. Yo te voy a dar la lluvia, temprana y la tardía. Para el pueblo de Israel, eso era extraño, pero también tenían que confiar en algo que desconocían, pues no sabían lo que era una tierra donde llovía. Eso para ellos no lo sabían. Ellos no conocían lo que era la lluvia en abundancia. Pero una cosa importante, el Señor le dice esto a ellos, le da en el versículo 13 le dice una cosa, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos. Esto no era así como que tú vas a la lluvia y ya está. No. Las promesas están condicionadas. Lo único que no está condicionado es el amor de Dios. Te ama aunque tú no lo ames. Él te ama aunque tú no seas fiel, aunque no lo seamos. O sea, eso es lo único, pero de ahí todo lo demás, las promesas están condicionadas ¿a qué? A que obedezcas los mandamientos. Esto no es como que, ay, las promesas del Señor mías son, un coro que decía antes, las promesas del Señor mías son, sí son tuyas, pero también hay una parte que es tuya, que es la parte que tiene que ver con la obediencia. El Señor les decía una cosa, asegúrate de obedecer cada uno de los mandamientos. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que yo te voy a dar. La tierra que te voy a dar no es Egipto. En Egipto tenías que plantar la semilla y luego tenías que hacer zanjas. Tenía que hacer zanjas de riego con el pie.
yo te doy la tierra, tú obedece. Dios prometió lluvia temprana y lluvia tardía. El pueblo de Israel sabía perfectamente lo que era el significado de la lluvia temprana y lluvia tardía. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 11, vemos una sección que habla esas bendiciones de la obediencia. Y digo el pueblo de Israel porque si ustedes conocen la tierra de Israel como tal, tiene los expertos en todo lo que es sistema de riego son los israelitas. Y eso no es, eso es desde mucho tiempo antes y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Israel estaba rodeado de naciones paganas que pedían a sus dioses para que lloviera. Hacían una danza de la lluvia, y hacían una cosa para que lloviera. Pero Dios les estaba diciendo a ellos, si ustedes me obedecen, yo enviaré la lluvia para antes de que siembren y también para antes de la cosecha. Porque la lluvia temprana y la lluvia tardía era para unos tiempos en específico. La tierra tenía colinas y valles con lluvias abundantes. Era una tierra que ellos no tendrían que trabajar. Aquí los hermanos que han trabajado la tierra podrán hablar de cuál es el procedimiento, ¿no? De trabajar la tierra. Dios se ocupaba de cuidarla cada estación y época del año. La lluvia temprana era exactamente después del verano, cuando se sembraba la semilla y ésta tenía que arraigarse a la tierra. Ellos sabían que la lluvia caería, no había duda de que este evento ocurriría. Cuando el Señor les dijo, yo te voy a dar la lluvia, fíjate que ellos no estaban, ¿y si llueve? Yo no creo que llueva. No, es que había una confianza de que la lluvia iba a caer. Había una fe y una certeza en el corazón de que la lluvia venía. Por eso es que se adelantaban y ya estaban preparados para antes de que llegara la lluvia, porque esa duda de que, ¿y si no viene? Eso, y si no, es que venía lluvia, porque Dios se lo había prometido. Ellos estaban cumpliendo parte del pacto que era que obedece. Tú cumples esto, yo te voy a dar. Y si esto nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, podríamos decir que de igual manera nosotros pasamos por estaciones en donde esperamos la lluvia temprana, esa lluvia que ablanda el terreno, que riega la tierra y la prepara con la semilla. Quizás estás en una época de esas del año en espera de esa lluvia. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Estás siendo obediente al Señor? Él no dijo, yo te voy a dar y ya está. No. Él dijo, yo te voy a dar la lluvia, pero tú obedeces. Te toca esa parte a ti. A ti y a mí nos toca obedecer. Esta iglesia, hablando de Centro Cristiano, ha vivido estaciones en donde ha visto la gloria de Dios. A mí me han contado muchas cosas. Miguel y otros hermanos nos han contado. Yo no estaba aquí para cuando empezó la iglesia, pero muchos de ustedes nos han contado cómo fueron los comienzos de la iglesia. Bernardo nos ha contado muchas cosas también. Y a veces en el contar, pues nosotros claro, nos emocionamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho con la iglesia, lo que Dios ha hecho con la gente! La iglesia ha visto estaciones al pasar de los años. Ha visto a la gloria de Dios, un mover del Espíritu. Pero en este momento de la historia, la iglesia está en otra estación, donde ha tenido sequías, donde ha tenido tiempos de separación, donde ha tenido pérdidas, ¿sí? Y a lo mejor si nos podemos recordar, quizás hay algunos que se le llenarán los ojos de lágrimas pensando. Y eso no está mal, pero no nos podemos quedar ahí. El pensar y el recordar, eso está muy bueno. Pero ¿en qué etapa, en qué estación está la iglesia hoy? ¿Y a qué estación tú quieres ir como iglesia? Queremos ir como iglesia. Pues yo me incluyo aquí. ¿En qué estación queremos ir como iglesia? ¿En qué estación tú crees que está tu vida ahora mismo? ¿Estás en una estación de
eh, como hablaba hace poco, que estaba diciendo, escribía algo acerca de los árboles de hoja caduca y los árboles de hoja perenne. Y decía que he aprendido mucho con mis hijos desde que están en edad escolar. Esa palabra yo nunca la había escuchado. Digo, la palabra caduca, pero árboles de hoja caduca, eso nunca me mencionaron a mí en la escuela en Puerto Rico. Así que los niños me han enseñado muchas cosas. Y los árboles de hoja caduca y los árboles de hoja perenne pasan por estaciones. Y cada árbol tiene su peculiaridad. Uno se le caen las hojas completamente y a otros no. A otros se renuevan constantemente sus hojas. Y son estaciones que pasamos. Pero la iglesia está en una estación ahora diferente. A lo mejor tu vida está dentro de una estación de sequía. A lo mejor estás en una estación de tristeza, de lamento. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que salgamos de la estación que causa separación, que causa distancia, que causa... Dios no nos quiere ahí. Dios quiere hacer algo diferente. Quiere que volvamos y regresemos a las estaciones de esas que a veces me han contado. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser que vivamos una estación donde veamos la gloria del Señor en medio nuestro y veamos manifestadas sanidades, milagros, la gente viniendo? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos estacionado en una temporada y no hemos quedado ahí? La lluvia temprana solo duraba unos pocos días, quizás hasta una semana, pero eso era el tiempo justo y necesario y la cantidad de agua necesaria para esa tierra árida. Imaginemos una tierra seca y agrietada que de repente recibe agua, nutriéndola y ablandándola y preparándola para ser arada. Es una tierra que vuelve a la vida totalmente. La lluvia temprana era la más milagrosa y amorosa manifestación divina de aquellos días. Antes que las lluvias llegasen, ya ellos estaban listos con el asadón, los bueyes y con la semilla, que era lo más importante. Uno araba y el otro sembraba. El trabajo de la siembra era uno de mucho compromiso. Como decía ahorita, no esperaban la lluvia para prepararse, sino que ellos ya estaban preparados. Abonar y preparar el terreno con el arado, y esa rejilla del arado rompía el terreno inculto, desarraigaba las raíces de las malas hierbas y lo preparaba para la siembra. Ahora, la lluvia tardía. Luego que la lluvia temprana cesaba, que era Geshem, comenzaba la lluvia tardía o la de primavera, que se llamaba Malkosh, fin de febrero a comienzos de abril. Esta lluvia cae entre los meses de marzo y abril y es la que madura el fruto para la cosecha. Fíjate que habían dos tipos de siembra. Una preparaba el terreno para la semilla y lo preparaba en condiciones óptimas para recibir la semilla, y el otro lo que hacía era que maduraba el fruto para la cosecha. Qué importante era la lluvia temprana y la lluvia tardía. Los otros días alguien decía, pues esta semana blanca, toda la semana va a llover, de lunes a... Y ahí estaba Diel, qué pena que va a llover, que no voy a poder salir a correr patinete. La semana blanca, qué aburrido, todo el día, todo lloviendo. Y nosotros celebrando de que, no, no, mentira. No, pero mucha gente, yo escuché a varias personas, qué bueno que va a llover toda la semana porque hace falta lluvia. Hace falta la lluvia. Aquellos que necesitan la lluvia y de repente no hay lluvia, está todo, y necesitan específicamente para los olivos la lluvia. Imagínense cuando no hay lluvia. Pero cuando Dios envía la lluvia sobre la tierra, qué bendición para aquellos que tienen sus sembrados y que necesitan la lluvia para precisamente el fruto llegue a su madurez, para que pueda ser recogido. De lo contrario, no. La aceituna necesita sus tiempos de lluvia también.
Y son tan necesarios, porque si no la aceituna se queda toda chunga, no está bien. Tan necesaria que es la lluvia. La lluvia tardía está relacionada con la benevolencia del Señor, con su bien, como leemos en Hechos 14:17, que dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Cuánto anhelamos la lluvia tardía que hace crecer aquello que hemos sembrado con amor y con paciencia? La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Así que, Miguel, vas a ver el fruto de los sembrados. Lo veremos. Y esto también nosotros lo podemos mirar para la lluvia para las naciones. Dependiendo en el campo en que estemos trabajando, veremos la cosecha en determinado tiempo. Hay algo importante en la siembra y es que no podemos forzar el crecimiento de lo sembrado. Hay semillas que germinan más rápido que otras. Me lo puede decir aquellos que conocen, y Billy y Greg, yo sé que también conocen de esto, así que, pero nosotros no podemos hacer esto con la semilla. Oye tú, crece, avanza, vamos. ¿Hace cuánto te sembré? ¿Qué haces ahí que no te veo ni siquiera que... No podemos hacer eso. Y debajo de la tierra está pasando algo que no lo vemos. Y tenemos que confiar en eso. Era como la película de Faith Like Potatoes, Fe como las patatas. ¿Sí? ¿Así? ¿Que la han visto la peli? Ah, pues la tienen que ver. Es muy buena. Donde la patata cuando crece, ¿dónde ves la patata? ¿La ves? Está debajo de la tierra. Y es una película muy, muy buena. Tiene que ver con fe. Es muy buena. Si la pueden buscar y la pueden ver. Pero es específicamente eso. ¿Cómo sabían qué patatas, si iban a estar buenas esas patatas? Fe. Allá debajo de la tierra está sucediendo algo que yo no veo. Pero es un proceso que el Señor es el que tiene el control de ello. En cuando trabajamos con alguien, a lo mejor a nosotros una vez nos pasó que el Señor nos habló y dijo, es que ustedes no están viendo lo que estoy haciendo debajo de la tierra. Debajo de la tierra está pasando algo. Tú no lo ves, no ves ni una hoja encima de la tierra, no ves nada, pero debajo hay algo que está sucediendo y tienes que confiar en mí, en lo que yo estoy haciendo. Hay un proceso, el proceso hidrológico de lo que, cómo cae la lluvia, y esto los chicos me pueden hablar de esto, el ciclo, lo que es el ciclo del agua. Para entender todo este tema de la lluvia, debemos entender ese proceso hidrológico que, por ejemplo, que es cuando calienta el sol sobre la tierra y toca las masas de agua, esto produce ¿qué? La evaporación. Yo estoy esperando que ellos me lo dijeran. La evaporación y luego la condensación del vapor en forma de nubes en la atmósfera. Si nosotros traducimos esto a nuestra vida espiritual, lo pasamos hacia nosotros, ¿cómo el ciclo del agua puede hablarme a mí, a mi vida espiritual? Pues sí, la luz de nuestro Dios nos lleva, esa luz de Dios nos lleva a nosotros a orar, a interceder, a adorar, a alabar, a hacer llegar al Señor nuestras acciones de gracia en oración. ¿Qué sucede? Eso hace que esa evaporación en el espíritu suba. ¿Y sabe lo que hace? Se crea una condensación espiritual en los aires, que se traduce en ¿qué? En lluvia para nosotros. O sea que todo esto nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual y cómo Dios envía su lluvia a nosotros. Pero si en cambio de eso estamos todo el tiempo en una queja, en una, ay, mira cómo yo vivo, mira mi tristeza, mira esto, nos tenemos pena a nosotros mismos porque mira cómo estamos. Pues ¿sabes qué? Eso no crea el efecto de la evaporación, la condensación y luego la lluvia. No lo crea. Y nosotros como cuerpo de Cristo estamos aquí en la iglesia, venimos cada domingo. Yo una vez hacía con los chicos, les decía, ¿cuánto tiempo pasamos en la iglesia o cuánto tiempo venimos y compartimos con mi hermano? ¿Sabes qué? Yo espero que ustedes no tengan prisa. Es que me tengo que ir ya, me tengo que ir ya, me tengo que ir ya. No tengan prisa porque aquí lo que pasamos son 2 horas y a veces menos. Así que el que vino con prisa, digo, yo no voy a estar aquí mucho rato, pero lo que quiero decir es que tengamos el tiempo de hablarnos,
de que juntos hagamos que esa evaporación y la condensación de los aires se traduzca en lluvia sobre nosotros, sobre la iglesia, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. La iglesia es la que provoca el avivamiento. Nosotros, domingo tras domingo, he visto a Miguel que ora hacia la comarca y nos dice, vamos a orar hacia la comarca. Y oramos, ¿sí? El Espíritu Santo lleva a la iglesia a una actividad espiritual que prepara los lugares celestiales para el avivamiento a venir sobre esta tierra. El avivamiento que veremos en la comarca, porque lo veremos. Amén. En la gente de esta ciudad, ¿saben qué? Comienza por nosotros. Los grandes avivamientos en la historia no han comenzado con la gente de afuera, han comenzado con la iglesia. Los grandes avivamientos comienzan con nosotros. Es que, ¿sabes qué? Es que nosotros necesitamos un avivamiento primero dentro de la iglesia, antes de que haya un avivamiento en la tierra. Porque si hay un avivamiento en la comarca y la gente empieza a convertirse, porque eso es lo que pasa en un avivamiento, la gente empieza a convertirse. Eso es lo que sucede. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde va a llegar esa iglesia, esa gente? Nosotros tenemos que estar preparados para recibir la cosecha, de lo contrario se va a perder. Así que el avivamiento comienza con nosotros. Aquellos que conocemos y estamos convencidos de que Él es el Señor de nuestras vidas, como nosotros comienza. Hay un versículo muy tremendo que está en 2 de Crónicas 7:14 y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fíjense que lo que dice el Señor al final, y sanaré su tierra, es la última parte del versículo. Pasan un montón de cosas antes de que el Señor sane la tierra. Pasan muchas cosas antes, y la primera de ellas es, si se humillare mi pueblo. Ay, pero es que hay mucho orgullo. No me quiero humillar. Es que tengo que despojarme de esto. Pues sí, porque de lo contrario no vamos a ver lo que Dios tiene para la iglesia. Porque Dios, lo que Dios vaya a hacer con Antequera, lo va a hacer contigo o sin mí. Es así. Él no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Entonces, si tú no te montas en la ola del Señor, que Él está haciendo lo que es, pues ¿sabes qué? Él va a decir, lo siento por ti, pero yo no voy a esperar por ti, yo tengo algo para esta tierra. Lo voy a hacer contigo y si tú no quieres, pues ya está, te quedas fuera. Y yo me imagino que ninguno de nosotros quiere eso. Nosotros como iglesia, Dios quiere que seamos parte de lo que Él tiene para esta tierra. Porque ¿sabes qué? Nosotros, cuando Bernardo ha contado la historia de la iglesia, la primera iglesia establecida aquí en Antequera fue Centro Cristiano, ¿cierto? Y de ahí hay otras iglesias, varias iglesias. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Sabes qué? Esto no se refiere a la gente de afuera, se refiere a la iglesia, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oran. Ahí hay dos cosas, humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y volverse de sus malos caminos. Ay, que yo tengo malos caminos en mi vida. Pues sí, te tienes que volver de ellos. Tienes que salir de ahí. La Biblia lo dice. No, mire que no es un invento. Lo dice 2 Crónicas 7:14. Y lo dice claramente. Humillarse, invocar, orar, buscar el rostro de Dios y volverse de sus malos caminos. Eso es a nosotros. No es a la gente de afuera. La gente de afuera ya están en malos caminos. Pero dice volverse de sus malos caminos. O sea, se refiere a la iglesia, a nosotros como pueblo. Entonces, si eso sucede, yo iré desde los cielos. Wow. Y después dice, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Algo hermoso que nosotros podemos aprender de todo esto de la lluvia
temprana y tardía, es que la iglesia tiene una parte de responsabilidad importante en la visitación de Dios sobre un lugar. En la medida en la que respondamos al llamado a la intercesión, a la adoración y a la alabanza que el Espíritu hace a la iglesia, estaremos creando en la atmósfera espiritual un ambiente propicio para la lluvia de la presencia de Dios sobre la comarca. Una cosa que me pasó en estos días, yo tuve un sueño. Hermano, yo le voy a ser honesta. Hay gente que a veces sueña cosas y te dice, mira, tuvo un sueño, a lo mejor se comió una pizza, le cayó mal y salió soñando una cosa de esas locas. Pero en la Biblia, Dios hablaba por sueños y todavía hoy habla por sueños y seguirá hablando por sueños y por visiones, porque la Biblia lo dice. Y yo tuve un sueño hace como una semana quizás, papá. Yo veía un mapa, en el sueño veía un mapa. Y el mapa estaba siendo medido con unas cuerdas por cada una de las puntas del mapa, de los bordes. Yo de verdad no sabía, si ustedes me preguntan qué significan las cuerdas, yo lo primero que pensé fue en el versículo de los Salmos que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado, es lo que pensé. Pero en medio del sueño, yo estoy mirando el mapa y veía que se iluminaban porciones pequeñitas del mapa. Eran pequeñas porciones, no eran ni países ni continentes, eran ciudades que se iban iluminando poco a poco. Y en ese momento el Señor empieza a hablarme en el sueño, yo sabía que era el Señor, y el Señor decía, porque he aquí se acercan los días que dijo el profeta Joel, y yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí me desperté. Y de verdad, yo digo, Señor, yo quiero eso. Dice esa porción de Joel, dice que vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Y habla acerca de los sueños y las visiones que tendrán los viejos y las jóvenes. O sea, habla de eso. Y eso es precisamente esto que estamos hablando de si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Me gustaría de verdad que nosotros domingo tras domingo, muchas veces yo me traigo mi libreta y escribo el mensaje. Me gusta siempre escribir lo que Dios me da a través de la persona que está trayendo el mensaje. Y a veces escribo y luego repaso mis notas, no me quedo con lo escrito, miro lo que el Señor trajo. Y lo miro y digo, Señor, ¿qué tú tienes para nosotros? ¿Qué tú me hablaste hoy a través de este mensaje? De verdad, hermano, yo oro al Señor para que esa lluvia temprana y lluvia tardía, que no sé en la estación en la que estás, caiga primero sobre tu casa, sobre tu familia, sobre la iglesia y luego sobre esta tierra que tanto lo necesita. Cada día, a veces oigo hablar, es que los antequeranos son así. Son de esta manera y oigo muchos adjetivos que describen a los antequeranos. O cuando hablan de los españoles, que los españoles son muy generalizados. Imagínate, todos los españoles no son iguales, 40 y pico de millones. Pero yo lo que sí sé es que Dios ama a este pueblo. A mí no me importa cómo sea la gente, de verdad. Yo sé cómo es el Señor. Imagínate si tú cada vez que vas a trabajar con la gente, ay, que esta persona es muy dura. I don't know cómo será esa persona, pero yo sé cómo es el Señor. Y yo sé lo que trae el Señor para cada persona que dice sí. Eso sí lo sé.
La oración, y termino con esta, pulveriza, hace pedazos, detiene el avance de las obras de Satanás. Su plan es quebrantado, es quebrado, perturbado, anulado. Todo a través de la oración. La semana que viene, vengámonos para acá. Vamos a orar juntos. A través de la oración vemos victorias a duras batallas y el Evangelio avanza. Miremos hoy cuán importante es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y esperemos la lluvia que lleva el fruto hasta su madurez. Y yo quiero hacer algo y voy a pedir a Elías si puede venir por aquí. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado una semana, no sé, regular o... Nosotros la semana pasada habíamos pasado una semana terrible, muchas cosas. Y el de repente recibir un mensaje, oye, estamos orando, Dios me ha inquietado orar por ti, eso me dio un alivio. Gracias, Señor. Pero yo no sé qué has vivido tú durante la semana. ¿Qué cosas te han pasado? ¿O cómo llegaste hoy, este domingo, a la iglesia? A lo mejor con preocupaciones, con cosas. Pero me gustaría que todos nos viniéramos aquí al frente y juntos, oye, échale el brazo a alguien, ora por alguien. Yo sé que esa persona, más de uno de los que estábamos aquí, necesita ese momento del toque, del abrazo, del, oye, yo estoy contigo. El Señor está contigo y te acompaña en medio de tus procesos. Así que, si nos podemos venir para acá, todos juntos. Y en medio del cántico, pues tenemos esa oportunidad de orar con mi hermano.